Shabbat Shalom, mi querido Moshiach, y bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos y hermanas de la casa de Israel. Bendito es nuestro Padre, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, natan lanu Torah emet, beshen Yahushua HaMashiach, amén, amén. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado tu instrucción de verdad. Muchas gracias, Padre, y lo hacemos en el mérito, por los méritos de tu Hijo, Yahushua, nuestro Mesías. Te damos las gracias. Bendito es el Eterno que nos ha concedido nuevamente llegar a otro Shabbat, a un Shabbat más en la cual nosotros nos conectamos con el Eterno y buscamos agradarle cada vez más. Cada vez que alcanzamos un poco más de conocimiento, de acercamiento, de lo que llamamos en hebreo de Bekut, de más acercamiento al Eterno, cuando llega el Shabbat nos gozamos. Sentimos esas ansias, nos colocamos hasta un poco ansiosos para que llegue el Shabbat, para que se aproxime el Shabbat. Y esto es bonito, amados, y esto es algo que se tiene que incentivar. Estamos en la sexta parte de lo que son este tema acerca de lo que es la conversión. Vamos a tomarlo como clases. Hemos estado viendo varios puntos, desde la parte técnica quizás, o de cómo se veía en la parte bíblica los conversos, los gerim, como se dice en hebreo, o gerim, como se pronuncia un poco más al hebreo sabra nativo de Israel. Los Ger Toshav, un Ger Tzedek, que es un prosélito, que incluso podemos entender por un advenedizo. ¿Cómo podemos entender con estos temas que se ha dado quizás de una manera muy resumida? ¿Cómo podemos entender cómo era la inclusión de los extranjeros al pueblo de Israel? Y por eso cuando nosotros vamos avanzando, vamos entendiendo que convertirse al Elohim de Israel también significa enamorarse de él, enamorarse de su cultura, la cultura revelada. Recuerden, amados, que la cultura de los pueblos son culturas creadas por los seres humanos. Todas las culturas son creadas por los seres humanos, por la música, la comida, el arte, la idiosincrasia, el lenguaje, la fusión, entre mezclas de tanto de razas como de idiomas. Todo eso lo va haciendo la cultura. Sin embargo, hay una cultura que fue revelada del cielo, y esa es la cultura hebrea. Por eso, obviamente, ha sufrido también la intervención de la mano humana, del ser humano, pero la cultura revelada del cielo es la que vino de parte de nuestro Padre, la cultura hebrea. El ser hebreo, como lo hemos estado explicando, no se refiere a razas, no se refiere a etnias. Esto no se refiere a si somos rubios de ojos azules o negros, negritos con ojos bien profundos. No. Eso tiene que ver con una relación de pacto. Esto no se trata de religión, y eso es tan importante mencionarlo. Esto se trata de una relación, la relación de pacto es lo que nos hace a nosotros ser hebreos. No importa en qué rincón del mundo tú hayas nacido, no importa tu idioma natal. Lo que importa es la relación de pacto que tú tienes con el Eterno. Eso es lo que te hace ser un hebreo, lo que te hace ser una hebrea. Y en resumidas cuentas, lo que nos hace ser parte del pueblo de Israel. Y por eso es tan importante entender qué es la conversión y por qué en los tiempos de Mashiach el proceso de conversión era distinto. Primero, incluso a cómo se recibían a los gentiles, a los extranjeros, a los gerim, para hacerse parte del pueblo. Y cómo ahora, a través del cumplimiento de la promesa a Abraham, la conversión para los que vienen del extranjero, para nosotros que éramos extranjeros, que no teníamos ciudadanía relacionada con el pueblo de Israel, cómo ahora surte efecto a través de la fe y que se nos aplica incluso la circuncisión del Mesías. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos más al Eterno, empezamos a hacer cosas para llamar su atención. A ver, ¿quién de ustedes no se ha enamorado? ¿Quién de ustedes no, algunos nos han roto el corazón en algún momento? Creo que a todos nos rompieron el corazón, o también en algún momento rompimos el corazón. Pero, a ver, cuando nosotros nos acercamos al Eterno, debemos entenderlo como esa persona que está enamorada, que busca hacer cosas para llamar la atención, para mantener viva esa llama.
y te invito a que hagas este ejercicio, si tú tienes tiempo sin sentirte enamorado o enamorada del Eterno, haz algo para todos los días si es posible, pero haz algo que tú sabes que te motivaba antes, pero que lo has dejado de hacer. Vuelve a tu primer amor, vuelve a esas cosas que te accionaban dentro de ti, la pasión, que te encendía el fuego del altar, que te avivaba la llama, que te colocaba la emoción y que sentías esa paz al momento de hacerlo, incluso al culminar, no sé, esa oración que hacías en familia, ese compartir que antes hacías y que ahora no lo haces, o ese esfuerzo que tú hacías para poder celebrar Shabbat y que ya no lo haces tanto. Celebra el Shabbat, guarda Shabbat, pero ya lo haces no con tanto amor. Te invito a que retomes eso, que te sigas enamorando del Eterno, que entiendas que el proceso de conversión también tiene sus altos y bajos, pero lo importante es que no dejemos que se estanque y que se convierta en algo, en una línea, sino que se vaya escalando picos hacia arriba, que vaya escalando para poder acercarte más al Eterno. Y eso es muy importante entenderlo porque la conversión conlleva disciplina, conlleva constancia. Ustedes han sabido o han sido novios o novias enamoradas o novios enamorados que no aceptaron un no por respuesta y que incluso hasta esa mujer, varón que me escuchas, que en algún momento que ahora es tu esposa, en algún momento no quería nada contigo, pero tú te esforzaste, luchaste, dijiste no, esa mujer yo la tengo que enamorar y llegaste al punto de que hiciste algo tan grande que conmoviste ese corazón que estaba endurecido hacia ti y al final esa mujer terminó rendida a tus pies. El Eterno no va a terminar rendido a tus pies. Tú eres el que te tienes que rendir a sus pies. Sin embargo, haz algo, así como lo hacías, síguelo haciendo para poder alcanzar y llamar la atención de nuestro Padre. Amado, estas clases de conversión, como siempre yo lo digo, son muy importantes, mis amados ajín. Son extremadamente importantes ya que nos ayudan a seguir el camino, a formarnos. Como ya lo hemos mencionado, lo que busca la fe bíblica, la fe hebrea, es formar el carácter con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerden, en las religiones también se busca formar el carácter, pero la mayoría de las veces es conforme a la doctrina, no conforme a la voluntad del Eterno. ¿Qué nos hace a nosotros distintos de todos esos grupos? Ahí es donde está tu trabajo, realmente escudriñar las escrituras y realmente prepararte para cada vez más acercarte al Eterno. Primero con una pasión desmedida, con un amor desmedido, con una fe grande y también con un conocimiento grande de la palabra. Sin una debida formación, amado, cualquier persona corre el riesgo de perderse en el camino, de no alcanzar la meta. Y cada vez que estudiamos la bendita Torá y nos dejamos moldear por la presencia de nuestro amado Abba Kadosh, Adonai Yahweh Sebaot, a través de su palabra, Él nos da de su espíritu, nos da de su asistencia divina para superar los pormenores de esa carrera. Recuerden, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿sí? No es quien llegue primero, es quien llegue a la meta. En la clase pasada, en la enseñanza pasada de estos temas, compartimos que un converso al Elohim de Israel, amados, no podrá avanzar si no se coloca metas para la formación de su carácter, e incluso estuvimos hablando de varias metas, o mejor dicho, estuvimos hablando de 3 metas. A ver, ¿quién me dice la primera? ¿Cuál es una meta que debemos proponernos alcanzar para realmente seguir madurando? ¿Cuál es una de esas metas? ¿Quién me lo dice, por favor? Muy bien, nuestra Hot Milagro, 100 puntos para nuestra Hot Milagro. Dice no enojarnos por cualquier cosa. En algún momento nos molestamos, pasamos algún disgusto, pero como dijo Mashiach, moléstense, pero no pequen. ¿Cómo sabemos cuando cae un enojo en pecado? Cuando ya perdemos el control o cuando por cualquier cosa nos estamos irritando, o por cualquier cosa estamos molestos o estamos golpeando las cosas o estamos haciendo cosas que no perdemos el dominio propio.
Si tú eres una persona que cuando se molesta golpea las cosas, que cuando se molesta pega gritos, hace esto y hace lo otro, cuidado con la idolatría. Por eso yo les recomiendo a todos los hermanos que vean el tema pasado, los temas pasados, pero el tema pasado hablamos mucho, o no mucho, tocamos cierta fibra acerca de lo que es el enojo. Cuidado con la idolatría, mis queridos hermanos, y el enojarse en demasía, por cualquier tontería, por cualquier cosa, y sobre todo en el andar hiriendo a las personas, hablando fuertemente, lanzando comentarios negativos, punzañosos, como se dice por allí, ese tipo de actitudes es una actitud idólatra. Recuerde que en la fe hebrea no solamente se trata de lo más obvio, la idolatría, de las imágenes, sino también se trata de muchas cosas que no tienen, que no se ven, pero que surgen del corazón de las personas, que es idolatría. Y eso también tiene que ver con los sentimientos. ¿Cuál fue la segunda meta que debemos alcanzar conforme lo vimos la enseñanza pasada? Sí, la ira es enojo, la ira es enojo. Nuestro Aguilar pregunta que si la ira es enojo. Claro, la ira es una forma de furia, vamos a decirlo así, la ira, la furia, el enojo. Usted se pueden enojar, el enojo puede ser chiquitito, vamos a decir, no, bueno, me enojé porque fulanito hizo algo indebido, pero el ya llegar a la ira, vamos a colocarlo de esta manera, son niveles, llegar a la ira, llegar a la furia, ya pasar a esas instancias, es cuando las personas incluso golpean las cosas, es cuando maldicen, es cuando pegan gritos. Nosotros podemos molestarnos, como dice la versión española, como dice nuestro Aguilar, airaos pero no pequéis. Todo tiene que ser, todos los extremos son malos. Lo más importante, amados, que una de las metas que una persona se debe proponer o que debemos proponernos es en no molestarnos por tonterías, en no molestarnos por el día a día, por lo que ya sabemos que va a suceder, por lo que sucede en nuestro hogar. Ahora, si son cosas no comunes y que lamentablemente estén fuera de los límites de la santidad, allí sí nos podemos molestar. Nuestro Mashiach no se molestaba por cualquier cosa, él se molestaba por la perversidad. Nosotros no nos podemos molestar porque alguien se equivoque, porque alguien haga algo mal, porque por los errores, incluso a veces por las reincidencias de ciertas personas, no podemos estarnos molestando, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bueno, el tema de hoy como tal no es el enojo, pero vamos a ver si ampliamos un poco ese tema posteriormente, porque el tema de la conversión abarca muchos aspectos. No solamente vamos a hablar de la parte técnica de las escrituras, de lo que nos compete, incluso si lo hablamos de la manera legal, de los deberes, de los derechos, sino también de cuál es esa fibra que llega a tocar nuestro corazón, cómo nosotros estamos reaccionando ante las circunstancias del mundo. Y por eso, amados, yo voy a que el Eterno bendiga a un anciano que yo conozco en la comunidad en la que crecí. La última vez que yo fui a Venezuela, fue aproximadamente hace 7 años, él tenía 102 años. El señor Alcimiades, si alguien lo conoce y sabe por allá, dile que yo lo estuve saludando desde acá. Y 102 años. Y era una persona, y cuando yo lo vi hace como 7 años, 103 años, perdón, lo vi igualito hace 10, 15 años, incluso lo vi hasta más gordito, como más rellenito, como más abuelito, pero más bonito. Y siempre fue una persona, un anciano, un señor que siempre reflejó amabilidad, reflejó palabras serenas, reflejó alegría, porque el enojo, el andar molesto, envejece a las personas. La ira, el enojo, el molestarse, el estrés, esto, envejece a las personas. Pero, a ver, amados, hay un comentario, una frase muy popular por allí en la calle, que a veces nosotros utilizamos, que nosotros no somos responsables por lo que hacen los demás, sino que somos responsables en cómo reaccionamos. Por eso es importante aprender a tener dominio propio. Y Ganzule Tová, todo obra para bien. Si nosotros entendemos a qué Elohim le servimos, entendemos cuál es nuestra fe. Y si entendemos cuál es nuestra fe, entendemos la famosa frase de las Escrituras: para los que creen, todas las cosas ayudan, obran o son para bien. Y entonces no nos molestamos. Gazule Tová.
todo obra para bien. Entonces, ¿cuál es la segunda meta que nosotros debemos alcanzar para poder hacer o madurar en esa conversión? A ver, ¿quién me lo dice? Amado Sajín, de la enseñanza que tuvimos en la clase pasada. Vamos a hacer un... Sinceros, Perdón, transparentes y no, hubo responsables. otra meta que debíamos alcanzar en nuestro comportamiento. A José Socorrito. No, nuestra José Marbeli la está ayudando, mi José Socorro. Dice no quejarse. La queja es dañina para la formación y la madurez de una persona. No significa que ahora no somos capaces de hablar de algún problema que tengamos. Hago la salvedad. Porque a veces hay hermanos y hermanas que se tragan el mundo de problemas ellos solitos y eso adentro les está germinando en raíces de amargura que los entristece, que los deprime, que los maltrata. No, es importante hablar y comunicarse. Y hay que saber qué es la queja. Otro tema. Bueno, mira, José Marbeli dice, ya pensaba que había que callar todo. No, 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 no. A lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Pedir consejo es importantísimo. Pedir opiniones es importantísimo. Yo le doy gracias al Eterno que tengo una esposa maravillosa y cada vez que yo necesito una opinión, acudo a ella primeramente, porque yo sé que aparte de mi papá, aparte de mi mamá, aparte del Todopoderoso, mi esposa, yo sé que nunca va a querer nada malo para mí ni para nuestra familia. Así que yo tengo a quien pedirle una opinión muy personal en cualquier cosa. Por eso es importante. Si tú no tienes esposo, si no tienes esposa, busca un hermano, una hermana, un kadosh, una kadosh que te pueda dar una opinión en algún problema, en alguna circunstancia, en alguna situación. No es quejarse. La queja se nota la negatividad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas que se quejan todo el tiempo están viendo el vaso medio vacío. Las personas positivas, a pesar de tener problemas, siempre ven una solución y si no ven la solución, consultan, piden consejo para buscar la solución, para ver si hay otra persona imparcial puede ayudarles a encontrar la solución. Pero no se tragan todas las cosas. Una cosa es no quejarse y otra cosa es pedir opinión y pedir consejo. Dice la Escritura, en la multitud de consejos hay sabiduría. Por eso no es que ahora me están maltratando incluso mi dignidad y yo me voy a callar absolutamente todo. Me están violando mis derechos como un ciudadano y entonces yo me voy a callar. Ya va, voy a reaccionar no con enojo, no con ira, no con furia, sino que voy a reaccionar de una manera sabia, de una manera paciente, pero no me voy a atrever a quejarme. La queja es negativa, destruye al portador y destruye a los que la escuchan, porque es contagiosa. Por eso, a ver, si llega alguien a quejarse por algo que tú ves que tiene solución, anímale. Por eso siempre la palabra de ánimo debe de estar en nuestros labios. Vamos, y dijo el Shaliach, si hay uno que está triste, que cante, si hay alguien que está deprimido, que lea un salmo, si hay siempre la escritura nos ofrece las herramientas para. Y también consulta con ese amigo, con ese hermano, con esa persona que tú sabes que te ama y que te va a dar siempre un buen consejo. Y también estuvimos hablando de una tercera meta que debemos alcanzar. Por eso, nuevamente, mis queridos hermanos, les invitamos a que vean la enseñanza pasada y es tener una rutina de santidad. Ahí explicamos lo que es una rutina de santidad desde que nos levantamos, entre otras rutinas que podemos tener, cómo puede ser una buena rutina de santidad, una que recomendamos, cómo es al levantarnos, cómo actuamos, incluso hasta para nuestra salud, tomar agüita poco a poco, de manera que que el agua no pase directamente a los riñones, a traguitos, de manera de hidratar a los órganos, automáticamente a lo que nos levantamos, despertarnos por completo, si es posible bañarnos, vestirnos, perfumarnos y después sí vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder y después sí vamos todo lo demás que espere. Ahí hablamos de manera más detallada. Amados, más allá de la parte intelectual,
el conocimiento, las metas. Escuchen muy bien, no solo que deseamos, sino que también debemos alcanzar. Eso es muy importante entenderlo, porque esto no es algo opcional, esto es un deber para todo aquel, escuchen muy bien, para todo aquel que se ha convertido al Elohim de Israel a través de la fe en su Hijo, ¿sí? Tiene el deber, el derecho, pero el deber de imponerse metas para alcanzar una madurez espiritual. Pero más allá de todo ello, lo intelectual, el conocimiento, las metas que debemos alcanzar, las rutinas de santidad que implementamos para consagrarnos, el constante estudio de la bendita palabra, la guía de la palabra que nos ofrece constantemente cuando consultamos, ¿sí? Todo esto es para la transformación, para la formación de nuestro carácter. Esa es la meta principal de una persona, o que debe alcanzar una persona, un hijo, una hija del Eterno, que se convierte en hebreo, que se convierta al Elohim de Israel. Y para ello, tampoco Elohim nos dejó huérfanos. Él nunca nos desampara y nos ha dado el modelo perfecto para seguir, para nosotros tener a quien imitar. Todo lo que nosotros hacemos es para alcanzar transformación en nuestro carácter, para nosotros formar nuestro carácter, cambiar a como el Eterno quiere, y nos dio un individuo que nos los dio como modelo a seguir, a quien imitar. Y vamos a ver, amados hermanos, por favor, me leen Efesios capítulo 4 del verso 13 al 20 y prestemos mucha atención. Adelante, amados Ajim, Efesios capítulo 4, 13 al 20. Efesios, capítulo 4, del 13 al 20. Dice así: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor. Amén. Déjenmelo hasta ahí, mi aj. Disculpe, usted le había dicho hasta el 20, pero era hasta el 16. Amados, tenemos un modelo a imitar, a Mashiach, varón perfecto. Sí, tenemos que alcanzar esa medida, ese canon, eso es lo que significa canon, una regla, una medida que debemos alcanzar en cuanto a santidad, en cuanto a consagración, en cuanto a actitud, a carácter, en cuanto a cómo ese carácter dominaba ese temperamento. Es tan importante. Nuestra meta principal es ser como Mashiach. Amados, escuchen, nuestra meta principal en cuanto a la transformación de nuestro carácter es ser como Mashiach. Y recuerden, el Mashiach dijo, no se preocupen, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, porque yo voy al Padre, yo voy a estar allí justificándolos, intercediéndolos delante del Padre por ustedes, así que ustedes van a tener algo, diría Mashiach, algo que yo no tengo, una intercesión apropiada. Pero miren, amados, que todo lo que nosotros hacemos, orar, ayunar, estudiar la palabra, entender, estudiar apasionadamente, vivir, incluso ayudar a los necesitados, llevar comida, llevar ropa, prepararnos para hacer cosas para ayudar a los que están o los menos privilegiados. Todo eso, mis queridos hermanos, eso es para todo eso es un compendio de herramientas, de materias, si lo podemos colocar de esa manera, como en la escuelita o en la universidad. Todo eso son materias que debemos cursar
para poder transformar, formar nuestro carácter y de esa manera imitar al Mesías. De esa manera parecernos al Mesías. De esa manera alcanzar la medida que tuvo y que tiene Mashiach. Es un desafío. Por eso el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y no esperes a que comience la Sará Gedolá, la gran tribulación, para empezar a perseverar. No, eso lo vivimos día a día. Cuando nosotros apenas nos levantamos, ¿cómo empezamos nosotros a perseverar hasta el final? ¿Cómo nosotros ese día colocamos un granito de arena más para fabricar ese peldaño que nos va a llevar a ser más cada día como el Mesías? Ok, tengo esta situación en el trabajo, muy bien. Hoy no voy a reaccionar como lo hice ayer, porque ayer fue terrible. No voy a reaccionar como lo hice antier, porque antier fue peor. Hoy voy a reaccionar como reaccionaría Mashiach. Por favor, no me salgan también, no, es que porque yo sé que los cristianos tienen que, no recuerdo cómo es que se dice en inglés, ¿qué haría Jesús? No, pero nosotros vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué haría nuestro Mashiach? ¿Cómo se comportó él? A ver, ¿qué hizo él delante de tantas situaciones? En mi trabajo me están humillando, en mi trabajo me están maltratando, con mi familia pasa lo mismo. Voy a ver qué hizo Mashiach. Y automáticamente nos dice la escritura, como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Y aún cuando lo maltrataron, aún cuando le hicieron todo, él rogaba al Padre por ellos. De corazón oraba y le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque su nivel de madurez, de formación, su nivel de santidad era tan grande que los veía como a niños. Como que los veía como un montón de niños que estaban haciendo cosas inmaduras que no lograban entender, pero que él les decía, Padre, perdona a estos niños, porque realmente se están actuando como niños. ¿Qué haría Mashiach en una situación de tu trabajo? Simplemente clamaría al Padre y esperaría su respuesta. O buscaría la forma para hacer que las cosas se movieran en pro del Eterno, porque eso fue lo que hizo Mashiach. Se sacrificó él para que las cosas funcionaran para el Eterno, no para él. Porque él murió, él sufrió. Lo que él hizo es para que las cosas funcionaran para el Eterno y para nosotros, pero no para él. Porque él fue el que se llevó todo lo malo. Nuestra meta principal es ser como Mashiach. Amados, y para ello debemos aprender a formar nuestro carácter y dominar nuestro temperamento. Son áreas que debemos trabajar y lo hacemos con la disciplina de la Torá, con la disciplina de los mandamientos, y esa disciplina, mis amados hermanos, de estar escudriñando, estudiando, formándonos a la luz de la Escritura y con maestros apropiados, ¿qué va a hacer? Nos va a fortalecer, pero debemos, amados hermanos, escuchar, debemos, amados hermanos, someternos, debemos, amados hermanos, doblegar esa dura cerviz, ese duro corazón, porque a veces hay hermanos que escuchan y escuchan, y amados, yo trato de no meterme en ese paquete, pero como diría un famoso filósofo de que conocí desde pequeño, al que le quepa el guante que se lo plante. O al que le quepa el saco que se lo ponga, pero me suena más con lo del guante, porque creo que tiene más rima, ¿no? Pero mis amados hermanos, hay personas que escuchan, estudian. Su carácter dice todo lo contrario a lo que han estudiado, todo lo contrario a lo que han orado, todo lo contrario a lo que supuestamente dicen que están adorando al Eterno, todo lo contrario. Es de bocas para afuera. Eso no le interesa al Eterno. Eso no le interesa a nuestro Rey Mesías. Eso no le interesa al Padre. Lo que le interesa es que que nuestro carácter sea como el de Mesías. Humildes, mansos, preocupados por los menos privilegiados, preocupados por llevar la sana doctrina, no pendientes si se mofan, si lo hacen, si no lo hacen, no. Lo que importa es
A lo que le importa a nuestro Padre es cómo reaccionamos ante las situaciones de estrés, ante las situaciones de escasez, ante las situaciones de problemas con la familia, ante las situaciones, problemas con el trabajo, con el vecino. A lo que le importa a nuestro Padre y a nuestro Mesías es que realmente nosotros seamos luz, seamos personas de testimonio, y ya vamos a ir para allá. Pero cuando nosotros realmente escudriñamos las escrituras, vivimos la palabra realmente, y como lo dije, con maestros apropiados a los cuales nos sometamos a ellos, eso nos va a fortalecer. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros dominemos lo que en hebreo se llama Yetzer Hara. ¿Qué es el Yetzer Hara? ¿Qué es el Yetzer Hara, amados Sahim? La inclinación al mal. La inclinación a hacer el mal. Una pregunta filosófica que todo el mundo, sobre todo el mundo gentil, se hace. A ver, ¿los hombres nacemos corruptos o nos hacemos corruptos? ¿Nacemos malos o lo malo se aprende? ¿Nacemos llenos de pecado o el pecado se aprende? Obviamente el pecado se puede aprender, ¿verdad que sí? Pero esa maldad intrínseca está en el ser humano. Vamos a hacerlo un poco más bíblico. ¿Nacemos con Yetzer Hara o solamente con el Yetzer Hatov, la inclinación a hacer el bien? ¿Nacemos siendo buenos o nacemos siendo malos? ¿O nacemos con las ambas partes en nuestro ser? ¿O nacemos 0 kilómetros? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a dejarle esa pregunta. Dice nuestro Aguilar que depende de la enseñanza que te den cuando joven. ¿Qué opinan ustedes, amados hermanos? Dice nuestra J. Agustina, nacemos con un corazón malo. Depende de los genes de los padres. Depende de los genes de los padres. ¿Qué opina mi Moshiach? En el principio, cuando pecó Adán, entró el bien y el mal. Hay un conocimiento que se transmite. Puede ser que sea a nivel de corporal, porque hay, o sea, que el pecado trajo enfermedad. Eso es una parte que afecta a las personas, pero no necesariamente para hacer el mal. Sin embargo, la inclinación a hacer el mal es algo porque el pecado es algo que debemos de dominar. El pecado está ahí, está a la puerta, como le dijo el Todopoderoso a Caín, ¿verdad? En el cual él sabía de que eso existe, porque el bien y el mal es algo que está dentro de nosotros. ¿Eh? Y ahí donde está la inclinación. Por eso dice la inclinación. Podemos hacer el bien o el mal. La cosa es de que los deseos, la banalidad, la altivez, el orgullo nos inclinan a hacerlo mal. Aunque después nos damos cuenta de que es procurar arrepentirnos, porque entonces nos damos cuenta cuando conocemos la Torah, que es la instrucción, es que conocemos entonces cómo discernir de ella. Y entonces ahí donde se procede a hacer teshuvá, el arrepentimiento. Excelente, excelente, amado. Recuerden la pregunta que está a la mesa. ¿Nacemos siendo corruptos o nacemos, no sé, de otra manera? Con las dos tendencias en nuestro ser, y nuestro Moshe ha dado una muy buena opinión. Igualmente los hermanos están allí opinando. Dice nuestra J. Agustina, envió el Salmo 51:5. Dicen, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Pero vamos a ver otro verso. Vamos a ver otros versos bíblicos. Vamos a leer, por favor, prestemos mucha atención. Romanos capítulo 7, del 13 al 25. Adelante, amados Yahin, si me lo leen, por favor. Romanos 7, del 13 al 25. Amén. Del 13, capítulo 7, del 13 al 25. Así es, adelante. Dice así. Entonces, eso que es bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal,
vendido a la sujeción del pecado. No me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que quiero aborrezco. Eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Escuchen muy bien, discúlpenme, Moshiach, repite esa última parte, repita todo el verso 17. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizar. No hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Así que cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mi ser interior. Me deleito en la ley de Adonai Yahweh. Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Gracias al poderoso, a Elohim, que cuento con Yahoshua el Mashiach, nuestro maestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Amén. Amén. Por eso es que dijo Kefa que las cartas del Shaliach, del emisario Shaul, eran difíciles de entender. Pero cuando uno puede acercarse apropiadamente con las raíces hebreas de la fe a esta lectura filosófica, escuchen muy bien, aquí Shaul está haciendo una drashá, una explicación profunda, pero de una manera filosófica, judía, no helenista, aunque utilizamos la misma palabra filosofía en tal caso, pero Shaul está haciendo una explicación muy profunda, un sod un misterio, está explicando algo tan importante que solo se puede entender a la luz de la mentalidad hebrea contundentemente. Porque en parafraseos que la gente a veces no entiende, sale diciendo que la ley es pecado, que guardar la Torá es pecado. Pero, a ver, amados, Shaul está hablando y lo dijo en varias ocasiones, que dentro de él está aquí relatando en resumidas cuentas una lucha interna que había en él, de dos tendencias que habitaban constantemente en nosotros. Porque como bien lo explicó nuestro Moshiach, hubo algo que entró al hombre, el conocimiento de hacer el bien y el mal. Esa tendencia entró al ser humano. El Yetzer Hará es una realidad, mis amados hermanos. Todos recibimos Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal de Adán. Esa es la herencia que tenemos de Adán. No hay nadie que se escape. Si tienes una mamá o si tienes un papá humano, no hay forma de que te escapes de eso, ¿sí? Forma parte de toda la naturaleza humana. Tenemos esas inclinaciones en nuestro cuerpo, la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. ¿Por qué cuando nosotros nos catapultamos al final de todo, en el gran juicio del trono blanco? Dice, no estamos hablando de la resurrección de Mashiach, porque eso para ese tiempo habrá sucedido 1000 años antes, sino el gran juicio del trono blanco dice la escritura, que la tierra vomitará a sus muertos, el mar echará a sus muertos. Dice que todo el mundo, los que no tuvieron, obviamente, los que no han muerto o los que han permanecido muertos hasta ese tiempo, dice que va a ser resucitado y que van a ser juzgados conforme a sus obras, no conforme a la fe. Y la mayoría de esas personas nunca tuvieron el privilegio de conocer al Eterno. Nadie les habló, muchas, no la mayoría, muchas personas, tribus, etnias, indígenas, personas que
que crecieron por allá en la selva sin ningún contacto con civilizaciones. Antes de los colonizadores, antes de todo ello, tantas personas que murieron sin conocimiento del Elohim de Israel actuaban por algo que naturalmente en su ADN existía, y era la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. Por eso a muchas personas se les va a juzgar no conforme a la justicia completa del Eterno, sino cómo se comportó en lo que era justo en su entorno. Porque en la mayoría de las culturas indígenas, incluso los más alejados, hoy en día los estudiosos, los historiadores, los antropólogos, las personas que hacen realizan este tipo de estudios, han encontrado que una tendencia, algo psicológico, una conducta de manada incluso, que llegaba a darse que ellos respetaban las mujeres de los que no eran de ellos. Y no solamente por el enfrentamiento, sino que ya se había establecido naturalmente que era algo malo. ¿Cómo sabían ellos que el tomar la mujer de otro varón estaba mal? ¿Cómo sabían ellos que ayudarse entre sí producía algo bueno? Hubo algo en su naturaleza que se activó en muchos de ellos, y en los otros se activaba más la inclinación a hacer el mal. Y eso sucede en nosotros también. Por eso aquí Pablo está hablando de algo que ya habita en nosotros. Y sobre todo, mis amados hermanos, cuando nosotros empezamos de corazón a buscar al Eterno, ¿por qué ustedes creen que hay una lucha interior, una batalla campal dentro de nosotros? Y uno pareciera, a veces, dice nuestro Aguilar, todos se lo culpan al Satán. Vamos a colocarle un ejemplo. Hay personas que son glotones, que no pueden parar de comer, que tienen que estar comiendo, y su salud se ha visto afectada, están pasados de peso, etcétera, etcétera. Y cuando pasan por alguna pastelería y entonces huelen el olor, el aroma, o ven esa torta, ese cake que está allí, y automáticamente tienen esas ganas y empieza la tentación. Y como bien lo dijo el Aguilar, muchos religiosos, cochino diablo, ¿por qué me colocas esto? Eso es el diablo. No, eso ya estaba allí, no tiene culpa de estar allí. Es la inclinación que está en ti. Estás teniendo una lucha dentro de ti, que solamente el día en que tu inclinación a hacer el bien venza la inclinación a hacer el mal, vas a pasar por allí y ni siquiera vas a voltear a mirar. Sabes que está allí y no te va a dar ganas de voltear. Y si lo volteas a mirar, no te va a hacer nada. Normal. Muchas personas han vencido la tentación, el mal carácter, han vencido las adicciones, porque se han sometido al Eterno en procesos dolorosos. Dice la escritura que Eliyahu era un hombre sujeto a pasiones, es decir, que tenía un temperamento fuerte, pero que él ayunó y oró para que el Eterno le ayudara con eso, le ayudara a que su inclinación a hacer el mal estuviese pisoteada. Porque cuando decimos inclinación a hacer el mal, no necesariamente es que son perversos, sino que tienen conductas que no le agradan al Eterno. Como por ejemplo, que tenga un temperamento fuerte, que maltrate a veces a las personas con sus palabras, o que reaccione de mala manera y que no sea el carácter quien esté dominando a esa persona. Entonces, lo que habita en nosotros es la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. Cuando se habla por primera vez el de Yetzer Hará, lo vemos en Génesis capítulo 8, verso 21. ¿Me lo leen, por favor? Génesis, Bereshit 8, 21. Amén. Amén. Adelante, hermano. Adelante, Ajoti. Amén. Entonces Yahweh olió el agradable aroma y se dijo Yahweh: nunca más volverás a degradar la tierra por culpa del hombre, porque las tramas de la muerte del hombre son malvadas desde su juventud.
Tampoco volverá a destruir jamás a todo ser viviente como lo he hecho. Amén. Amén. Muchas gracias a Joti. Dice allí, esa versión dice, porque las tramas, las tramas del hombre son de continuo al mal, algo por el estilo, ¿no? Sí, porque las tramas de la mente del hombre son malvadas desde su juventud. Aquí en hebreo dice, aquí Yetzer Lev Adam Ra'a, que dice, porque la inclinación del corazón del hombre es malo. Aquí Yetzer es la inclinación, la tendencia. Adam del hombre, Ra'a, es malo. De ahí es donde viene la primera vez que aparece en la escritura hebrea el Yetzer Ra'a o Hará, que también es la inclinación hacia el mal. La inclinación Ra'a es perversa, malvada. La mala inclinación, mis amados hermanos, no es una persona, es una fuerza. Es una fuerza que está en ti, que está en mí. Cuando tú cedes a la mala inclinación, te corrompes. Todos tenemos mala inclinación. Mashiach tuvo mala inclinación. Oh, Mashiach tuvo mala inclinación. Él fue tentado. ¿Por qué surte efecto la tentación en una persona? Porque tiene mala inclinación. ¿Y porque esa mala inclinación? Los niveles están altos. Eso es lo que llamamos concupiscencia. ¿Sí? Amados, tener mala inclinación no nos hace corruptos, no nos hace perversos, no nos hace malos. Lo que nos hace corruptos es que cedamos a la mala inclinación, es que caigamos en la tentación. Técnicamente hablando, amados, técnicamente hablando, una persona puede ser perfecta delante de Adonai y no requerir redención si no peca. Una persona puede ser perfecta delante de Adonai y no necesitar expiación o redención si no peca. Pero hay un punto. ¿Quién me lee Eclesiastés 7:20? ¿Qué dice Eclesiastés Coelet 7:20? Eclesiastés Coelet 7:20. Amén. Adelante, Ajot. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. No hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque, salvo uno que hubo, que existió y existe. Vamos a leer Romanos 3:23 al 26. ¿Qué dice Romanos 3:23 al 26? Amén. Porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mashiach Yahoshua. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, y así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Y así se demuestra su justicia en el tiempo presente, de modo que él queda como justo y como justificador del que tiene fe en Yahoshua. Aleluya. Dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, excepto uno, Yahoshua HaMashiach. Y ahí es donde está el mérito, mis amados, porque eso que él hizo, esos méritos nos sirven de modelo, nos sirven de un hombre a quien imitar, de una persona a la cual nosotros debemos imitar. No imites a tu líder, no imites, obviamente, en la práctica, en la maestría, en lo que tú puedas aprender, amén. Pero tu meta es Mashiach. Todos nos hemos descarriado. Solo uno demostró que tenía la capacidad en su naturaleza humana, no como Dios, como dicen las religiones, que él era Dios, por eso él podía hacer eso. No. Él venció en nuestros términos. Él venció en nuestra naturaleza. Él venció en nuestro tipo de conducta. Él venció en nuestros mismos estándares. Él venció él sintió calor, sintió frío, sintió hambre. Todas las necesidades que nosotros podemos sentir, él las tuvo. Todas las oportunidades que un hombre o una mujer puedan tener, él las tuvo. Cada quien se apartó de su camino, excepto él. Por eso, él es el único que nos sirve como modelo.
al cual nosotros debemos alcanzar, debemos imitar, debemos madurar, debemos convertirnos verdaderamente al Eterno para alcanzar esa medida de la estatura de ese varón perfecto, Yahoshua HaMashiach. Porque Él es nuestro Mashiach, Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor, porque sus méritos, su conducta y su inclinación a hacer el bien y agradarle al Eterno fue mayor que cualquier cosa. ¿Me pueden leer Hebreos 4:15 si son tan amables? Hebreos capítulo 4, verso 15. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue probado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Amén. Amén. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Él era igual que nosotros. Lo dijo en la misma carta de los Hebreos. No tenemos a alguien que no se compadezca por nosotros, porque así como nosotros, Él fue probado y tentado en todo, pero sin pecado. El carácter, amados, el carácter toracéntrico es el que nosotros tenemos que buscar. Y para formar ese carácter necesitamos todas estas herramientas de las que hemos hablado, donde tú no eres un participante pasivo, sino dinámico, sino activo, responsable. Y son esas áreas a que la fe hebrea, la fe bíblica trabaja. No solamente es aquí. Esto también es necesario, obviamente. Es todo nuestro ser, sobre todo nuestra conducta. Cuando la gente no se somete al Eterno y solo es de manera religiosa, pero no con sinceridad, cuando alguien les llama la atención, por ejemplo, ¿sí? O les trata de guiar, entonces no se sujetan, no tienen mansedumbre, ¿sí? O prefieren incluso alejarse. Es mi vida, no te metas. Incluso a veces hacen cosas indebidas y después regresan, al final regresan todos destruidos, todos maltratados, porque no escucharon, porque no estaban trabajando el carácter. Estaban queriendo llenarse de información, pero no transformar su carácter, transformar su vida. Eso es lo que se necesita primero, formar el carácter, que una persona realmente sea cabal conforme a Mashiach, que esté imitando al Mesías en su manera de proseguir, siendo una persona íntegra. Si no tiene conocimiento todavía, pero que su carácter demuestre que es una persona que respeta al Eterno con el poco conocimiento que pueda tener o con el mucho conocimiento que pueda tener. Y si tiene más conocimiento, más demanda de santidad, de integridad y de carácter formado se le debe de tener esa persona. O con, por ejemplo, cuando le hablamos a los hermanos o hermanas a veces acerca del Señor, quién sabe lo que es el Señor, del recato, la modestia. A veces hay hermanos que se molestan, ¿sí? Porque a veces le llamamos la atención, le digo, hermano o hermana, mira, no te vistas así, es un poco inapropiado, no muestres tus partes de esa manera, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces se molestan. Automáticamente es como si lo hubiésemos maltratado en gran manera, que no entienden que esas cosas se hacen por su bien. Y eso, amados hermanos, que nuestras leyes de Señor, de recato, no son estrictas, en el sentido de que no queremos llevar a nadie a vivir en la Edad Media, ¿sí? Esa no es la idea, pero que hayan principios, bases de carácter en nuestras vidas que tienen que ver, por ejemplo, con el recato, con la modestia, en cómo nosotros nos vestimos, y que de esa manera nosotros también vayamos moldeando nuestro carácter. Siempre debemos tener cuidado, mis amados hermanos, con la inclinación a hacer el mal y estar firmes en santidad. Eso nos va a ayudar en el proceso de conversión, nos va a ayudar a mantenernos arriba en conductas apropiadas, en tomar decisiones apropiadas, en saber cómo conducirnos. Mis amados hermanos, pasa un flagelo muy grande en las raíces hebreas de la fe, cuando muchas veces quieren adquirir el conocimiento rápido, y obviamente eso es bueno,
pero sin trabajar el carácter. A veces vemos que es como si están empezando en primaria y quieren llegar rápido a graduarse sin pasar por todos los procesos de formación que tiene cada grado, cada curso, cada materia, sino que quieren saltarse todo eso. Y recuerden, amados hermanos, que a veces no solamente es el conocimiento, sino es el tiempo en cómo procesamos el conocimiento, es el tiempo en cómo maduramos el conocimiento, en cómo aplicamos el conocimiento de la palabra, obviamente. Y de esa manera vamos formando nuestro carácter, vamos formando, porque mis amados hermanos, si nosotros somos personas que decimos que guardamos Torah, que creemos en el verdadero Mashiach de Israel, el Mesías judío, que a veces nos llenamos la boca diciendo que tenemos, como dice toda religión, que tenemos la verdad absoluta. Ojo, nosotros no decimos eso, ¿no? Pero si hacemos eso y cuando en cualquier oportunidad le gritamos a la esposa, le gritamos al marido, le gritamos a los hijos, andamos maliciosamente, tenemos malos pensamientos y nos dejamos llevar por allí, le gritamos a mamá, le gritamos a papá. Si hacemos eso, y más, así mamá y papá no tengan la razón, así mamá y papá estén hasta equivocados, no podemos levantarle la voz a mamá y a papá. Eso es maldición para la persona que lo haga. Y más si se mete con su integridad física y material. Eso es maldición para esa persona. Pero si nosotros decimos que tenemos Torah y no actuamos bien, entonces de nada sirve, mis amados hermanos. Eso es hipocresía. Por eso es tan importante formar el carácter. Tiene que ser Torah céntrico. Y cuando nosotros formamos el carácter, estamos colocando fundamentos. Bueno, nuestra joven Mari Santos es arquitecto y ella conoce muy bien cuáles son los fundamentos que deben anclar a un edificio. Hay que guardar Shabbat. Eso es un fundamento en nuestra vida. No solamente nos da un día de adoración al Eterno, sino nos ayuda a tener la madurez y el acercamiento correcto para ir entendiendo cada vez más al Eterno. A los primeros creyentes, en Hechos 15, les mandan a que comiencen a guardar ciertas cosas, pero que se reúnan en la sinagoga en Shabbat, porque eso es un fundamento para la vida de un converso. Si tú teniendo la oportunidad de guardar el Shabbat no lo haces, cuidado, ese fundamento se te puede estar derrumbando. O seguramente lo colocaste de mala manera o lo colocaste sin mucho cemento concreto y el agua te lo está deshaciendo. Cada vez que nosotros vamos colocando fundamentos, no se deben mover jamás en tu vida de relación con el Eterno. Jamás en tu vida debes mover ese fundamento. Puedes hacer que ese fundamento sea flexible, claro que sí, pero nunca lo puedes quitar. Nunca lo puedes volver a quitar o romper, porque si no, allí es donde va a estar el problema de tu vida espiritual, de tu vida material, de tu vida física, de tu vida matrimonial, de tu vida de relación de tu familia. Esos fundamentos no se pueden quitar. Por eso un converso entiende el proceso. Una persona que se convierte al Elohim de Israel, nosotros que hemos comenzado esta relación de pacto, entiende que colocar los fundamentos en su vida desde lo más básico, eso es importantísimo. No tiene prisa, sí. Ojo, todos tenemos prisa por entender bien la palabra. Cada vez queremos rumiar más, cada vez queremos estudiar más, cada vez queremos leer más, estudiar más, investigar más, vivir más la palabra. Cada vez lo queremos hacer más. Pero sí, no tienes fundamento, deja el estudio profundo a un lado y dedícate a establecer los fundamentos de la Torah de nuestro Padre. Shabbat, comer kosher, honrar a papá y a mamá, no mentir, no robar, cuida tus ojitos, cuida tu boca, cuida lo que escuchas. Empieza a trabajar con eso. Como lo dijimos, crea una rutina de santidad, no te enojes, no andes de enojón, como dicen nuestros hermanos mexicanos, no te andes quejando, no andes de quejumbroso, de andar de quejón a cada rato, expulsando lo negativo. Las personas que se quejan tanto
y que ven todo el tiempo que tienen una actitud negativa, que no han entendido lo que es el proceso de conversión, no están colocando la mirada en el Eterno, están colocando la mirada en sus defectos. Se olvidan que tienen virtudes, que tienen cualidades, no para que te llenes de orgullo, no, que el Eterno te ha capacitado, que Él no es injusto, que te ha capacitado con dones en tu vida, no careces de dones. Todo lo que tú tienes, y aún si te escasean dones, si tú crees que eso es así, trabájalo, entrénalos. Hay personas que no nacieron con talentos y hoy en día son mejores que los que tienen talentos. ¿Por qué? Porque entrenaron lo poco que tenían y llegaron a ser mejores porque se esforzaron más, trabajaron más, se superaron más, tuvieron la convicción de hacer las cosas bien. El reino de Elohim se hace fuerte y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. Comienza no andar molestándote por cualquier cosa, no andar molestándote con nadie. Haz ese ejercicio, te invito a hacerlo. Y te invito a hacer este ejercicio fundamental para que reconozcas que eres hecho a imagen y semejanza del Eterno. En vez de verte todos los defectos, analiza y solamente presta la atención a tus cualidades, a lo que el Eterno te ha dado. Tu capacidad de razonar, tu capacidad de entender, incluso cantar, hablar, no sé, hacer algo. Eres fuerte, eres delgado, eres gordito. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué va a suceder en ti? Deja a un lado, no estés viendo tus defectos y tus defectos y aquellas cosas que tú crees que te hacen mal. No. Todo es un compendio, un balance en tu vida en este momento. ¿Por qué? Porque así te quiere el Eterno. El Eterno no te llama con lo que no tienes, sino con lo que tú tienes. Y si tú esperas a ser perfecto, a tener dinero, a tener libertad para servir al Eterno, nunca le vas a servir al Eterno. No eres de los que el Eterno anda buscando. No eres de los que su Hijo, nuestro Mashiach, anda buscando. Porque Él no llama a personas que están esperando ser perfectos para buscar la perfección. No, 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 no. Él vino a buscar gente imperfecta, porque el único perfecto, Mashiach. Entonces, debemos esforzarnos. Haz ese ejercicio. Mira todos esos atributos que el Eterno te ha dado. Trabaja con eso, no con lo que no tienes, no con lo que tú piensas que es un defecto. Trabaja con lo que tienes. Esfuérzate. Con lo que tú tienes, sirve al Eterno, pero hazlo con madurez, hazlo realmente con fundamentos apropiados. Por favor, adiestra tu vida en cuanto al carácter, forma tu carácter. Si todavía no has formado tu carácter y quieres seguir estudiando, alto con el estudio de la palabra. Sigue obviamente escudriñando, leyendo la palabra, obviamente consultando la palabra. Me estoy refiriendo a los estudios profundos de la palabra. Alto con los estudios profundos de la palabra. Forma tu carácter. Ora más, ayuna más. Después de haber formado tu carácter, porque no vaya a ser que te la estés dando del moré, del profeta, del Shaliach. Ahora te dicen, no, llámame Shaliach. Y entonces cuando sale una situación, sale un problema, automáticamente salgas a relucir lo que eres. Y no eres ni siquiera un converso, porque un verdadero converso al Eterno forma su carácter. Se forma a sí mismo, reconoce sus debilidades y empieza a trabajarlas. No se queda allí. Nosotros hacemos eso. Yo hago eso. ¿Qué me falta? ¿En qué estoy mal? Voy a fortalecer esto, voy a orar más por esto, vamos a hacer esto. Esto es un proceso, mis amados. Y de manera balanceada, sigo estudiando la palabra, seguimos estudiando, también seguimos preparándonos. Pero que eso surta efecto en nosotros. Porque imagínense si ahora llega un hermano y me dice algo que no me gusta y le salgo con una grosería, ¿qué opinarían ustedes? Y entonces ahora yo me creo que soy mejor que Mashiach. Si Mashiach todavía lo tenían ejecutado en el madero y él no levantó ni siquiera su voz en contra de ellos, ni para insultarlos debidamente. Yo estoy seguro que yo le hubiese dicho 4 cosas a toda esa gente.
Y si me hubiese podido sacar una mano, le lanzo un clavo. Lamentablemente, así somos. Por eso debemos alcanzar esa estatura. ¿Cómo nosotros debemos mirarnos? Amados, siempre debemos tener cuidado con la inclinación a hacer el mal. Estar firmes, firmes, firmes en la santidad. Lo que dije, eso nos va a llevar a ayudar en el proceso de conversión. Porque el proceso de conversión no es un acto, es un proceso. La misma palabra lo dice como lo estoy diciendo. La misma palabra se explica, perdón, como lo estoy diciendo. Es un proceso. Es algo que no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que va en aumento siempre y cuando la persona se deje moldear. Cuando una persona tiene una verdadera conversión o se está esforzando por hacer las cosas bien, los cambios se notan. Hay frutos, hay madurez, hay testimonio. De allí que se desprende, mis queridos hermanos, un concepto hebreo que conocemos como Shem Tov, la importancia de un buen nombre, o en resumidas cuentas, el buen testimonio. Eso en hebreo se llama Shem Tov, un buen nombre. ¿Realmente estamos dando testimonio? ¿Realmente soy un Shem Tov, tengo un buen nombre para reflejar la sociedad? Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a vivir la conversión desde buscando seguir siempre los pasos de Mashiach, su actitud, su conducta, vivir plenamente en ello. Porque el proceso de la conversión no es solamente el conocimiento, no es solamente el vivir apegados al aprenderse todo al caletre. No, es que ahora yo necesito trabajar mi carácter para que el temperamento quede a raya, dominado, encarcelado, sujetado por mi carácter, por mis valores, por mis principios. Que la Torá sea mi manual de vida para yo saber cómo conducirme, cómo reaccionar. Voy con algo pesado y de repente voy pasando y alguien me empuja y automáticamente suelto todo y le empiezo a decir: ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué me empujó? ¿No se da cuenta? No. Ahí es donde a respirar, a calmarnos. Disculpe, no se preocupe, está disculpado. ¿Le ayudo? Claro que sí, ayúdeme por favor y vamos. Y aún cosas peores, ¿cómo vamos a reaccionar? Si nosotros con cada cosa que nos sucede en el día a día reaccionamos con groserías, con levantadas de voz, con descontroles totales, si nosotros pasamos hoy hasta un día sin que estemos gritando, perdón, o un día que, vamos a decirlo, déjeme reformular, a ver, si nosotros no pasamos un día sin pegar un grito o sin molestarnos, hay un problema en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. No es posible que a veces las personas se levanten y apenas se levantan, ya andan con sus malas. Y estoy apurado y tengo que hacer esto. Y claro, uno se levanta apurado. A veces uno se levanta con el tiempo, buscando siempre aplicar la rutina de santidad. Uno se levanta a veces, muchas veces apurado también porque se quedó dormido. Pero eso no es motivo para que nosotros salgamos ahora a llevarnos por delante a todo el mundo y a no regalarle una sonrisa al día, no regalarle unos buenos días a las personas que habitan contigo, a tratar bien, a que reciban que tu primer contacto del día sea de amor, sea de armonía, sea de cariño. Si tú te levantas con una carota que ni siquiera dices buenos días o buenos días, si no vas a abrazar a tus hijos, si no vas a abrazar a tu esposa, si no vas a abrazar a tu esposo, o cuando llegas al trabajo, llegas con una carota y no quiero que me hable nadie, y después te dices que eres un hebreo, no lo digas. Así lo hagas una vez a la semana, una vez, y más si lo haces una vez, así sea una vez a la semana. Si lo haces de esa manera, no digas que eres hebreo. Ocúltate, no digas que guardas nada. No lo digas, vívelo, empieza a trabajar y cuando tú ya creas que hayas madurado, entonces sí, muéstrate. Pero primero forma tu carácter. No solamente formes acá,
transforma tu carácter. Si todavía tú tienes roces con tus familiares, si tus hijos, tus hijas, tu mamá, tu papá no te soporta o todo el tiempo hay esa hostilidad en tu casa, hay ese ambiente hostil de suspenso en tu casa, y es porque tú no das el primer paso para cambiar o para pedir ayuda. Mire, yo reconozco y felicito y le exalto al Eterno por aquella persona que le dice a sus familiares o a su esposo o a su esposa, le dice: mi amor, hijos, perdónenme. De corazón se los digo, perdónenme porque yo soy un grosero, porque yo soy una grosera. Papá, mamá, perdónenme porque yo soy un grosero, porque yo soy una grosera. No puedo a veces controlar mi carácter. Le pido me perdonen. Estoy trabajando en eso. Mi temperamento no lo puedo controlar. Ayúdenme. Ténganme paciencia. Yo felicito a esas personas porque están dando el primer paso para que sus vidas realmente se conviertan al Elohim de Israel. Y más que una falsa espiritualidad, realmente tengan integridad espiritual en sus vidas. Porque de lo contrario, no se van a convertir de corazón al Elohim de Israel. Siempre van a ser religiosos con conocimiento, gente que aparenta tener algo, pero la gente no le va a dar ganas de acercarse a él o a ella. La gente no va a querer estar con ellos, porque la luz que supuestamente deben reflejar es de la boca para afuera, pero no alumbra nada. Dicen ser luz, pero no hay el foquito, le falla. ¿Dónde está el interruptor para encenderlo? No tiene. Se le quemó incluso hasta el interruptor. Entonces, mis amados hermanos, la conversión es algo muy importante para nuestras vidas. Miren cómo venimos estudiando. ¿Qué son las raíces hebreas? ¿Qué entendemos por la religión tradicional? ¿Cómo ha desplazado al pueblo de Israel? ¿Cómo se ha querido montar para enseñorearse? ¿Qué podemos aprender de todo este hilo contextual? ¿Qué es la conversión? ¿Qué implica la conversión? Detalles, cosas, controversias, circuncisión, no circuncisión, calendario, no calendario, hacer esto, no hacer lo otro, kipá, no kipá. Más allá de todo eso, mis amados hermanos, está la transformación de nuestra vida, la formación de nuestro carácter. Por eso, amados hermanos, les invito a que nos transformemos de corazón al Eterno. Cuando nosotros nos transformemos de corazón al Eterno, vamos a ver todo más fácil. Mientras otros ven una montaña, un obstáculo para ellos, nosotros decimos, eso es una colina, vamos, que eso en dos pasos, en dos, iba a decir en dos patadas, me disculpan por favor, en dos, como se dice, es una forma no buena de decir las cosas, pero nosotros vemos una colina en dos pasos, ya la hemos bordeado, no se preocupen, vamos, y los otros, no puedo. Vamos a congregarnos, es que es muy lejos. Y los que están transformando su vida dicen, sí, vamos, pero es lejos. Y vamos. No, es que la lluvia. ¿Cuál lluvia? Hay sol. No, pero usted ve aquella nubecita que está allá. Todo eso se refleja. Una persona que se convierte al Elohim de Israel es alegre, transmite alegría. Y desde que se levanta, impacta su entorno con alegría. Esto es la gloria es para el Eterno. Donde yo trabajo con dos negocios. Y siempre visito, todos los días los visito a los dos. Yo trabajo con dos empresas al mismo tiempo. Y cuando yo voy a uno, me dicen, es que usted siempre viene a hacernos reír a todos y hasta a los jefes. Y yo les digo, porque ¿para qué voy a andar con tantos problemas como ya con los que ustedes tienen es más que suficiente? Prefiero andar alegre. Y de un chiste, a veces le hacemos otro chiste. No quiero colocar y andar de que yo, no. Sino lo que quiero decirles es, amados hermanos, que tenemos problemas, tenemos situaciones, hay enfermedades, hay de todo un poco, porque todos pasamos por eso. Pero no le sumes más. Tú eres la luz. Que cuando tú llegues, la gente se alegre, porque llegó el alma de la fiesta, como se dice por allí. Y no llegó, ay, mire que llegó el religioso aquel. Ese o esa. No, sino que llegue aquella persona que les dé gusto
Ah, bueno, él no come puerco, él no come cerdo, él no participa en esto, pero bien que nos gozamos cuando estamos con él, bien o con ella, bien que compartimos cuando él llega o cuando ella llega, pero no que cuando tú llegues todo el mundo se calle, que cuando tú llegues todo sea en suspenso, porque no somos religiosos. Mashiach vive en nosotros. Y donde estaba Mashiach, había gente a su alrededor. Donde llegaba Mashiach, impactaba el mundo, impactaba ese microclima, impactaba allí. Sé como Mashiach. Seamos como Mashiach. Amados, en la tarde de este Shabbat seguiremos hablando más acerca de lo que conlleva el proceso de conversión. Pero, amados, seamos más como Mashiach. Imitemos más a Mashiach, el modelo a seguir para que nosotros alcancemos una verdadera conversión. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. El Eterno que es bueno les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom.